avisan, entonces cualquier detalle vamos a tratar de solucionar. Que corresponde a la segunda clase de epistemología. También si tienen alguna consulta de la clase anterior, de la tarea, algún comentario que quieran realizar también, podemos compartir antes de iniciar la clase. ¿Se entendió todo? ¿No tuvieron dificultades? Buenos días, profe. Buenos días. Todo tranquilo, muy claro todo. Gracias. Eso es bueno. Justamente la asignatura que nosotros estudiamos lo que cuestiona la no claridad, entonces tenemos que ser claros en todos los planteamientos, y si por ahí no lo somos, entonces hay que decir también. Usted, dentro de su función de estudiante de especialista en metodología de investigación, es muy importante que tengamos esa delicadeza de aceptarlo como válido aquello que sí tiene fundamento, sí tiene una justificación. El criterio de la lógica, la epistemología y la epistemología en ese caso son aspectos que aparentemente están como indirectas, pero si usted analiza de manera más profunda van a encontrar que la vinculación es directa. Y todo está relacionado, el modelo de trabajo que se presenta, cómo yo tengo que justificar, cómo tengo que plantearlo un problema. Todo se basa en principio que debe ser seguro. Y ese es el aporte de la epistemología que nosotros vamos a tratar de entender. Entonces, la primera clase habíamos hablado de esos temas. Hubo dos trabajos. La tarea de clase, que hasta cierta hora, entendiendo que nosotros tenemos asignado 3 horas reloj, pero nosotros así la clase sincrónica no lo tomamos esas 3 horas. Tomamos, puede ser 1 hora y media, y el tiempo que queda y un poquito más, yo le asigno a ustedes la tarea que se llama la tarea de clase. Después hay una tarea de proceso que tienen tiempo hasta el miércoles para entregar. Entonces cada uno se encarga de su situación. Son tareas muy breves, son de cumplimiento de proceso, para que también podamos puntuar y tener nuestra calificación final. Sobre esos aspectos también, si tienen consulta. Se habrán fijado también que la entrega tiene su requisito en cuanto al tiempo. Yo no puse ningún bloqueo en la tarea 1 y 2. Se podía entregar después de hora, solo que eso implica la disminución en cuanto a la asignación de puntaje. En esta tarea de proceso 2, la configuración creo que ya está restringida. O sea, hasta 12:30, 12:30. No se va a poder entregar de manera tardía. Eso significa justamente la tarea de proceso. Y si yo no estoy en clase, porque yo también voy a corroborar eso con la asistencia, tengo en forma impresa y también tengo en forma que ustedes completan ahí el enlace que le pasé recién en el chat, y también lo tienen disponible ahí en la plataforma. Entonces, hay dos momentos también de asistencia, primer momento, segundo momento. Entonces el primer momento podía no estar, pero hizo la tarea, entonces en segundo momento se le computa la asistencia. ¿Se entiende? Y también creo que la universidad tiene su porcentaje en cuanto a asistencia para que ustedes puedan promoverse.
como son 4 clases sincrónicas, entonces como mínimo 3 ustedes tienen que estar presentes. Porque con 2 ya se quedan con 50% de asistencia. Y creo que su requisito es 70%, que hay que corroborar también con la dirección de la universidad. O sea, tanto ustedes como yo somos participantes de este curso. Yo con el rol de profesor y ustedes con el rol de estudiante. Pero los dos estamos obligados en cumplir la regla que nos pone la universidad. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien, entonces vamos. Primero le voy a mostrar los materiales. Material de la unidad de investigación en ciencias sociales que vamos a usar para uno de los trabajos. Un documento muy interesante que también ustedes lo podrán usar en otro contexto de la investigación. Este más se colocó al final. Estaba mirando su bibliografía también, que es muy importante. Entonces, de esa misma bibliografía ustedes pueden también sacar otros documentos que necesiten usar. Así es, la investigación en ciencias sociales y jurídicas. Y al mirar su índice, van a encontrar también que en muchos aspectos, como les había indicado, les puede servir. Como ustedes son, la misión es convertirse en especialistas, entonces esto que nosotros veníamos hablando el sábado anterior, el tema de los conocimientos, tipo de conocimientos. Y hoy continuamos también con la ciencia, y dentro de la ciencia está justamente el modelo de conocimiento. Está la noxología, epistemología de esto. Entonces, el problema del conocimiento en Grecia, en la Edad Media, en la Edad Moderna y Contemporánea. Se le había hecho la consulta: ¿qué es la realidad? La realidad no varía, pero la forma que se interpreta y se explica la realidad es lo que varía. O sea que la realidad en Grecia no era otra, solamente que el intérprete lo veía de la manera que explica. O sea que la explicación es la consecuencia de la forma que uno entiende. Por eso que nosotros tenemos que diferenciar bastante bien lo subjetivo de lo objetivo en esta especialidad. O sea, yo no puedo validar mi forma de ver frente a la realidad. Está bien, a veces puede coincidir lo que me parece con lo que es, pero yo no puedo priorizar mi manera de ver, mi manera de entender frente a lo que me presenta la realidad. Y acá hay más elementos de investigación en las ciencias sociales, que estamos en eso nosotros. Método y técnica vamos a dar el siguiente sábado. Algunos métodos para el conocimiento, los paradigmas que tanto se habla, que Thomas Kuhn nos va a hablar también. Los paradigmas más conocidos: cuantitativo y cualitativo, positivista, interpretativo y sociocrítico. Diseño de investigación. Esto hay que atender a qué autor uno recurre. Por ejemplo, Fernández y Baptista, que nosotros le llamamos Sampieri, habla de manera diferente que habla, por ejemplo, Fidia Arias. Entonces, en cuanto al diseño, o en cuanto a enfoque, en cuanto a nivel o alcance de la investigación, usted siempre tiene que citar al autor. Porque si yo no cito al autor, es como que me apropio de la idea. Y, por ejemplo, en Sampieri
él usa la palabra alcance de la investigación. Y dentro del alcance puede estar exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Mientras que Fidia Aria habla de nivel y menciona casi lo mismo, pero el encabezado va a ser nivel. Por eso es importante el autor y su mención, como le había dicho. Y esto usted tiene que ir mirando de manera muy interesada ya las perspectivas metodológicas, tanto cuantitativa, cualitativa, sociocrítica, y una competencia que se espera que ustedes tengan, entonces dentro del ámbito de la epistemología también que ya le orienta a ustedes hacia esa actitud frente al conocimiento. Algunas normas que eso va a variar de acuerdo a las reglas que ustedes también van a disponer. Generalmente son normas APA, lo que se usa también en nuestro medio. Hay otro texto también que yo le pongo como sugerencia. Esto no tiene, no forma parte del contenido que vamos a usar como tarea, pero hay veces también que uno tiene curiosidad y quiere conocer a Chalmers, cuando, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Un documento no muy extenso, tiene menos de 300 páginas, se puede leer en 2 tardes y siempre se mira también el índice para ver si es que me interesa o no. Interesante también la forma que plantea. Ahora, si yo quiero pues, entender el falsacionismo, tengo que comenzar con otro autor, ¿verdad? Que es Popper. Sería la continuación ya o la crítica también en cierta parte que se va a entender. Como nosotros no hacemos una epistemología desde el punto de vista de la evolución de la misma, simplemente algunos aspectos que guardan relación directa con la metodología de la investigación, porque si vamos a hacer una epistemología que así como programa necesitamos por lo menos un año, ¿verdad? Y en 4 clases entonces se hace la selección según el programa de estudio y de acuerdo a eso también se trata de orientar a los estudiantes. Entonces le presento la tarea que se entrega hasta hoy, vence 12:30 horas. O sea, al terminar la parte sincrónica ustedes ya pueden realizar sin problema. Nuevamente el encabezado, así como hemos visto la clase anterior, considerando tu experiencia, favor responder los siguientes planteamientos. Para la validación de la respuesta se consideran como criterios la coherencia y la originalidad. En este punto originalidad hay ciertas observaciones que tenemos que realizar siempre. Hoy día es muy fácil de saber si el estudiante extrajo de alguna fuente y que no señaló, porque están los buscadores de información, los detectores de plagio, o sea que no es muy sencillo no saber si es redacción propia del estudiante o si la idea fue tomada de otro autor. Y automáticamente nos marca las ideas que fueron extraídas. Y el tema no es, por ejemplo, que yo no tenga que usar la idea del otro autor. El pecado está en que yo no digo que es idea del otro autor. No señalo. Entonces, cuando yo uso la idea de otro autor, lo más mínimo que sea, y si yo no digo o no señalo, entonces es plagio. Y plagio es un delito. O sea que la universidad también va a tener sus reglas y de acuerdo a eso incluso nos puede desmatricular si es que nuestro trabajo de investigación lo presenta en gran medida ideas de otros autores que no señalamos. Por eso es importante entender también la orientación. Acá no se corrige porque yo escribo 10 líneas o 2 líneas. Por eso yo le pido desde tu experiencia, desde la experiencia de cada uno. Y 2 puntos por cada
preguntas en ese caso. La primera pregunta, ¿en qué consiste el filosofar? Que también vamos a hablar también de eso en la clase enseguida. Porque la gente, estoy filosofando, dicen. Ustedes habrán dado filosofía en algún momento, si bien en el colegio o en algunas carreras que han hecho. ¿Cuáles son los temas que nos motivan a filosofar en la actualidad? O sea, ¿sobre qué aspecto uno reflexiona? Sobre lo económico, sobre su trabajo, sobre las relaciones sociales, sobre la carrera misma que uno elige, porque es como que tenemos esperanza, por eso también nos formamos en cierta carrera, en cierta especialidad. Entonces, por ahí va también los temas que ocupan nuestra mente en forma diaria y nos permite pensar del mismo modo. Decimos también, ¿es racional? ¿No es racional? Entonces, ¿qué es lo racional? ¿Qué es lo racional? ¿Y qué es lo irracional? Siempre también hay acepciones. Decimos, cuando el instinto, por ejemplo, se apodera del comportamiento de un ser humano, entonces decimos que es irracional. Pero hay que encuadrar también dentro de un ámbito específico a qué yo me estoy refiriendo cuando digo qué es racional o qué es irracional. Y el 5, ¿qué implica tener razón? ¿Qué significa tener razón? Nosotros decimos, ¿tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Y en qué nos basamos para decir tiene o no tiene razón? Esa es la parte entonces que vamos a trabajar. Ustedes dentro de un rato o mientras que seguimos hablando, ustedes ya pueden ir registrando en su cuaderno y después ya automáticamente completan en línea también el documento. A ver, ¿alguna consulta sobre la tarea 1? ¿Es muy fácil ya o...? Está todo claro, profe. Bien. Muy claro. No habría ninguna dificultad entonces en completar. Eso es importante. Tomen su tiempo, su iniciativa, completen y también asegúrense que estén en la plataforma el documento que ustedes dicen que entrega. Totalmente opinión de ustedes, Cassandra. Totalmente opinión de ustedes. He encontrado un trabajo, uno de los trabajos que aparecía como entregada pero no tenía contenido. De un caballero era. Si es que puede revisar, entonces para asegurar también. En esos casos los reclamos se van a aceptar porque pudo haber sido error de sistema o en el momento que iba a entregarlo o completaba se cortó la energía. Todo se puede entender. Ahora, ¿Hasta qué hora tenemos tiempo, profesor, para entregar esta tarea? este hasta las 12:30. A ver, acá está. Sábado 9 de marzo, 12:30 hora cierra. 4 horas 17 minutos todavía nos queda desde acá. Dale, gracias. Está bien. Eso forma parte de la clase. Como yo le estaba diciendo, la sincrónica dura cierta cantidad de minutos y el tiempo que queda para la clase, entonces ustedes hacen la tarea 1. Y la tarea 2 se le da tiempo hasta miércoles. Tampoco hay problema que si ustedes quieren hacer hoy, lo pueden hacer sin problema. Que ahora vamos a compartir también en qué consiste. En este caso se basa en el texto que hemos compartido también, la parte de índice de investigación en ciencias sociales y jurídicas de María Francisca Elgueta y Eduardo Palma. De las páginas que van a leer, 72 al 104. También es importante que ustedes se basen en el documento sugerido. Porque en el trabajo número 2, cuando yo también encontré que la parte de tipo de conocimiento, por ejemplo,
algunos no pusieron lo que yo sugerí como material de lectura. Porque ahí hablaba de 3 tipos de conocimientos. Y si bien también lo que se pone son tipos de conocimientos válidos, pero no cumplía en ese aspecto con la consigna. Entonces es importante primero leer estas páginas que son breves, son 32 o menos, y realizar la consigna. Completar la tabla con los datos solicitados acerca de la historia de la ciencia. Edad, pues acá voy a poner edad antigua, media, representantes, ideas principales y opinión. Y los indicadores vamos a hacer según esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Y ahí están los criterios, calificaciones. O sea que en realidad son puntos, no son calificaciones. Así acá vamos a ponerlo la parte de... Ahí está volviendo. Bueno. Se cortó algo. Entonces vamos a volver hacia donde ustedes me escucharon. Me van a confirmar. ¿Hasta dónde me escucharon? Y solo el cuadro que estaba mostrando nomás, licenciado, hasta ahí nomás. Bueno, entonces nuevamente presento el trabajo número 2, que usted tiene tiempo hasta el miércoles de entregar. Miércoles casi medianoche. Y se van a basar en el documento que tenemos ahí disponible. Van a leer la página 72 al 104 para realizar este trabajo. Entonces completa la tabla con los datos solicitados acerca de la historia de la ciencia. La edad completa. Esto van a ustedes crear otra tabla hacia abajo. Van a ir añadiendo. Entonces ponen por separado. Acá ponen, por ejemplo, edad moderna, su representante, ideas principales y la opinión personal. Las ideas principales, 2 o 3 ya suficiente. Ya se va a entender. Y la rúbrica que usamos para la calificación. Total 20 puntos. Entonces, si usted lo que está dentro de la primera tabla, dentro de la primera columna, si cumplen todo, entonces tienen 20 puntos. Si puede combinar también eso. Por ejemplo, cumple plenamente con el criterio. Cumple plenamente con el criterio, entonces van a llevar 20 puntos. ¿Y cuál es el criterio? Respuestas están elaboradas acorde a lo solicitado. Capacidad de análisis, la reproducción y desarrollo de ideas claras y contextualizadas. La mayor parte, entonces, estos pasos. Selección adecuada de palabras técnicas, académicas y científicas sería en la parte de opinión personal. Y calidad de los aportes en tiempo y forma. Existe coherencia en el escrito, asume postura sobre lo estudiado, que también va hacia la opinión personal. Y el tiempo también que menciona, miércoles, que sí o sí ustedes van a ganar eso porque no se puede entregar después, hasta esa fecha. ¿Alguna consulta sobre esta tarea 2? Está también claro, tengo entendido. Sí, está muy claro, profesor. Lo ideal sería ver el material para poder entender. Porque ahí dice en el cuadro edad, representantes, ideas principales. Para mi entender, ¿verdad? Nuestros textos de forma personal irían en la opinión personal.
Los demás ya que estaríamos extrayendo del material, ¿verdad? Así es lo que estoy entendiendo. Así mismo, así mismo. ¿Cuántos ítems vamos a estar poniendo en cada cuadro? Y dos está bien ya. Dos representantes, dos ideas principales y una opinión breve. Excelente. Ya se va a notar que este es el documento que van a usar. La investigación en ciencias sociales. El primero. El segundo solamente para los que tienen curiosidad en leer, profundizar, pero no forma parte de la tarea. Bueno, entonces vamos a la clase. Ustedes tienen su comisión de curso. Hay delegado, por ejemplo. No, todavía. Todavía no tienen. Quería hacerle una consulta, pero así en grupo, cuando no hay todavía un representante, es más complicado. ¿Y quién se postula para delegado entre ustedes? Tiene que haber entonces uno que se comunica con los docentes, con la dirección. Pues cuando hacemos así en forma conjunta, a veces no hay entendimiento. Bien, está teniendo dificultad el internet, pero o sea, al darnos cuenta no se pierde nada porque vamos a reiterar nomás la parte que ustedes no escuchan. Y también está la grabación sí sale todo igual. Bueno, entonces vamos a conversar sobre el contenido de la unidad 2. Planteamientos. Nos dice Kant, no se puede aprender filosofía, tan solo se puede aprender a filosofar. O sea que, ¿qué significa filosofar? Forma parte de la tarea número 1 también. Entonces, ¿cuál es tu definición de filosofía? ¿En qué consiste el filosofar? ¿Y cuáles son los temas que nos motivan a filosofar en la actualidad? Casi la misma pregunta que están dentro de la tarea 1. Lo que le puedo decir es que no hay persona que no filosofa, ¿verdad? Todos filosofamos, porque todos pensamos, todos reflexionamos sobre algún punto que nos motiva, nos preocupa. Generalmente la reflexión viene más cuando estamos preocupados. Cuando todo está bien, medio que no sentimos esa necesidad. Pero algo deja de funcionar como corresponde, eso sí nos hace pensar. Por ejemplo, cuando tenemos energía eléctrica, nadie piensa en la importancia de la energía eléctrica. Pero cuando hay un corte de suministro, ahí empezamos a reflexionar. Y esa reflexión, esa pregunta del fundamento, del porqué de una situación, es lo que nos permite filosofar. ¿Qué temas? Y esto mismo de la tarea es lo que forma parte que uno puede decir es complejo, no es complejo, es muy fácil. Entonces todos esos pensamientos, desde lo más simple a lo más complejo, son los temas que nos motivan a filosofar. Nuestras dificultades en cualquiera de los sentidos, entonces también nos permite pensar. ¿Alguna opinión sobre esta primera parte? ¿Alguna forma de ensayar la respuesta de la tarea?
yo creo que ya ustedes ya tienen la respuesta, ¿verdad? Están reservándose para completar directamente. Dentro del origen existencial de la reflexión filosófica tenemos el asombro, la duda y situaciones límites. Entonces, ¿qué representa el asombro en el ámbito de la filosofía? ¿Cuál es la función de la duda y a qué nos conduce? ¿Y de qué manera se manifiestan las situaciones límites en la actualidad en los diferentes escenarios? O sea que el asombro es importante, porque yo tengo que eh, admirar, o sea, que tengo que admirar una situación cuando el otro ya no ve con ojo de investigador. A mí me corresponde ver eso con ojo de investigador, porque estamos en un proceso de ser especialista en metodología de investigación científica. La duda no es sinónimo de desconfianza, sino la duda es poner en un plano de juicio de valor y profundizar con la investigación para que se pueda llegar a la verdad. Es una duda metódica, como diría Descartes. Y situaciones límite, tema de los trabajos que son difíciles de entregar, eh, por ahí nuestra condición económica, por ahí nos quedamos sin trabajo y muchas situaciones es lo que nos permiten pensar de la misma forma del proceso. Pero la situación límite son las enfermedades y la muerte, por lo que en algún momento también hay pensamiento, hay reflexión sobre la misma. Y nuestro tema, la relación entre ciencia y filosofía. Hay relación directa como también hay diferencia entre la filosofía y la ciencia. En cuanto a los puntos comunes, podemos encontrar que cuentan con métodos racionales y sistemáticos para la interpretación de la realidad. Puede ser que tenga el mismo objeto de estudio, pero lo analizan de manera diferente. Son producciones humanas que buscan la verdad. O sea que todos estamos interesados en encontrar la verdad. A veces tenemos ahí, pero no nos conviene y nos confundimos y también confundimos a los demás. Lo que no tenemos que confundir la verdad con la conveniencia. Si a mí no me conviene, no significa que sea mentira. A veces puede ser del agrado o desagrado, pero la verdad tiene que ser independiente. Se aleja de las creencias comunes y las apariencias, que es la doxa que habíamos visto en la primera clase, y se acercan al conocimiento justificativo con la episteme. Recuerden que Aristóteles había hecho la diferencia entre doxa y episteme. La doxa es la opinión y episteme es la ciencia, la cosa segura, la cosa certera. Y son diferentes en cuanto la ciencia trabaja con objetos exteriores, objetivos, y la filosofía tiene un carácter subjetivo, que también sabemos eso. La ciencia va a tratar de explicar y tiene que hacer aparecer como una verdad para todos. La filosofía no trata de encontrar la verdad, sino su dinámica está en la búsqueda de la verdad. Y si por ahí encuentra, entonces eso le conduce a otra búsqueda. Es una búsqueda interminable. Sin embargo, la ciencia, con la teoría que se demuestra, alcanza un nivel, y si no existe una teoría que supera, entonces se mantiene. Hasta ahí se mantiene. Eh, le- yo le ponía como ejemplo el tema de la teoría geocéntrica, que por muchísimo tiempo, hasta Galileo Galilei y Copérnico, ahí recién se hace la sustitución, pero con otro tipo de investigación, con otra mirada y siempre también con la ayuda de la filosofía. Siempre la ciencia va a avanzar más que la filosofía, porque la filosofía va a tomar como objeto de estudio lo que dice la ciencia, para tratar de poner todo en duda, lo que no significa que no va a ser válido, sino simplemente la filosofía tiene la obligación de preguntarse. Y puede ayudar también a los científicos a replantear cierta situación y volver hacia lo hecho, lo pensado, y una primera, segunda, tercera revisión. El experimento, ustedes saben que se puede hacer
repetidas ocasiones para llegar a una conclusión. Pero la conclusión hoy día también la ciencia es temporal. Ya no, la ciencia ya no es, por ejemplo, que se descubre y con eso uno tiene que terminar la historia. Sino puede aparecer una teoría mejor planteada, mejor demostrada, que le va a desplazar a la ciencia que hasta ahí era la reina. También, a diferencia de pensamientos mágicos y míticos, la filosofía y la ciencia están en diálogo permanente en cuanto al modelo, tipo de problema de investigación tiene. O sea, siempre la filosofía va a estar ahí y ahí aparece nuestra asignatura, que es la epistemología. La epistemología va a cuestionar, la palabra cuestionar nosotros tenemos que entender como una posibilidad de planteamiento que hace la ciencia a la otra que dice que es ciencia para demostrar su validez. Porque uno, si actúa dentro de los parámetros que corresponden, no le tiene que preocupar la justificación. Eso en la vida personal mismo nosotros podemos tener en cuenta. Si yo no tengo nada que estoy guardando, entonces ninguna pregunta me tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque voy a poder justificar sin ningún inconveniente. La concepción de la ciencia, una revisión histórica. Bueno, también le digo que cuando usted tiene algún comentario, alguna consulta, entonces me avisan y vamos a ir conversando sin inconveniente. La ciencia, según se ponga el acento en un aspecto u otro, puede ser, en cuanto a definición. Primero, conjunto de verdades demostradas que eventualmente contiene hipótesis todavía no probadas. Siempre hay una evolución y ese concepto más todavía en el siglo XX se tiene en cuenta. Cuando se valida el tema del probabilismo como una profundización del mismo inductivismo que también lo vamos a encontrar en nuestra lectura. Aquella actividad humana en la que se busca un conocimiento de la naturaleza que permita obtener un dominio controlado de sí misma. Que eso, los hombres virtuosos de la época clásica eran conocedores de la naturaleza. Y como no hay otro que le supere, entonces ellos podían dar la explicación. Y son personas que observan día a día el comportamiento de la naturaleza. También una actividad cognitiva cuyo contenido teórico se relacionan de modo lógico y coherente con datos controlables mediante la experimentación. O sea, la experiencia y la demostración son dos elementos claves de la ciencia. O sea, si la ciencia se niega, o sea, lo que se hace llamar ciencia se niega al proceso de experimentación y demostración, entonces no se puede hablar de ciencia. Necesariamente tienen que participar del proceso del método científico hasta llegar a una conclusión, a un cierre, pero un cierre, como le había dicho, temporal. Y a partir de esta perspectiva se habla de diversos aspectos de la ciencia saber, como una actividad humana en vista de objetos, como los medios para alcanzar tales objetos específicos con ayuda del método científico y como la aplicación de los métodos científicos. Cuando hablamos también de tecnología, es la ciencia y la tecnología, entonces la ciencia es la parte teórica y la tecnología va a ser la parte práctica. O sea que la ciencia es una cuestión abstracta, no se puede tocar la ciencia, se puede conocer su definición, en qué consiste, pero la forma que el hombre pueda usar es a partir de la conversión en tecnología. Por ejemplo, un celular, tuvo que haber una investigación de mucho tiempo, que es lo que finalmente nosotros compramos en la tienda. Pero no nos preocupa cómo se hizo ese proceso del trabajo científico, sino solamente ya hoy día se habla de los teléfonos, eh, de los que tienen eh, condiciones como para responder también a la exigencia que
va subiendo su nivel cada día. Por eso se habla de gama, de alta gama, media gama. Y son también marketing que se utiliza para convencer al otro posible comprador. Pero eso no, quizá la ciencia no tiene en su intención inicial. Por otra parte, las ciencias fácticas, que son experimentales, hemos visto la clasificación de Mario Bunge, ¿recuerdan? La clase anterior. Y mencionaba las ciencias fácticas, que presenta el problema de la validez en las construcciones teóricas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que con mucho esfuerzo hay que demostrar. Entonces, más allá de esto también, que son problemas permanentes, se puede caracterizar la ciencia como una actividad organizada bajo dos concepciones. La tradicional, que se trata de un conjunto de conocimientos universalmente reconocidos y válidos sin restricción. O sea que se valida el conocimiento, ya está. Quizás lo que decía Aristóteles en cuanto a episteme, entonces se ubica ahí. Y la otra situación es que no había así método que podía confrontar demasiado, pero entra mucho en juego el tema del sentido común, la lógica misma en sí, pero hoy día sí es más complicado afirmar una situación así sin una investigación profunda, porque va a aparecer otro que va a contrarrestar, va a refutar la idea inicial y con eso va a desplazar. En cambio, para la concepción moderna, se trata de un conjunto de conocimientos válidos, lo que no son el simple resultado de una acumulación de verdades, sino reinterpretación de los resultados anteriores a la luz de las ideas actuales. O sea que muchos pensadores se especializan en eso, en desempolvar la teoría ya validada hace mucho tiempo y lo convierte en una teoría vigente. ¿Por qué? Porque le agrega ciertos elementos que en su momento no se tenía en cuenta, entonces con eso va a hacer la evolución de la ciencia. En cualquier campo, quizá no exista un tema así totalmente nuevo, pero lo hace con un enfoque diferente. Y ese enfoque diferente nuevamente permite la reflexión de otros pensadores y lo va investigando, lo va investigando. Por ejemplo, Albert Einstein, allá por 1915, 1917, se hacía el pronunciamiento de la teoría de la relatividad. Aparecieron muchísimos teóricos en todas las décadas después, pero hace poco se hizo la evaluación final y se considera que lo que él dijo corresponde más a lo que se dijo después. En ese caso, ni siquiera el momento histórico no pudo desplazar lo que él descubrió. Muy poco se pudo avanzar a partir de lo que él dijo. O eran como subunidades de lo que él ya había planteado, lo que proponen los otros teóricos más adelante. Y son también intérpretes. Hasta ahí, ¿algún comentario? Bien, entonces vamos a la clasificación de la ciencia en cuanto también de un enfoque evolutivo. El primero que hizo esto, Aristóteles, recuerden que él hizo la palabra, o sea que dividió la palabra doxa de la episteme. Entonces dentro de la episteme vamos a encontrar las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y la ciencia creadora o productiva. Las teóricas buscan el saber en sí mismo, conceptual solamente. La práctica busca el saber para lograr por su intermedio la perfección moral, en cuanto a comportamiento, por ejemplo. Así entendía él. La ética, la política. Y la política sin ética, para él no, o sin moral, entonces no sería válido, ¿verdad? Por eso que la política misma, su definición, la búsqueda del bien común. Y esa búsqueda del bien común le contiene a la ética, le contiene a la moral. O sea que es contradictorio cuando decir, en ese contexto político,
a alguien que no busca el bien común. Lo que en Paraguay, entonces, difícilmente vamos a encontrar un político. Por eso se le dice también que son politiqueros. ¿Por qué? Porque utiliza la política para beneficiarse de manera personal. No se valida el concepto, sufre variación. Pero nosotros también tenemos una acepción de los políticos en Paraguay. Cuando se dice político, entonces también ya tenemos unas características que queremos decir, que nadie nos enseña, pero pensamos en la palabra corrupción, pensamos en la palabra influencia, pensamos en la palabra que podía así tener su recomendado. Entonces, ¿por qué? Porque eso se aprendió a partir de la observación de la práctica dentro del contexto latinoamericano. Sin embargo, su definición clásica eh, sería bueno aplicar en los momentos actuales. Y ciencias creadoras productivas, aquellas ciencias que buscan el saber con vista a un hacer. El tema de la metafísica, la física, la matemática. Incluso acá puede entrar el tema del arte. Entonces, la creatividad o la productividad también que se... Y generalmente lo que se hace tiene base de esta ciencia. La física y la matemática, si uno analiza, va a encontrar que tiene esos comportamientos. Bien, entonces, primera parte de Aristóteles. Después, mucho tiempo después, Francis Bacon, ya en el siglo XVI, principio del XVII, hace un estudio profundo, ¿verdad? Justamente el lector de Aristóteles, y le va a contradecir la filosofía deductiva hasta ese entonces de la filosofía clásica. Entonces él hace la observación y lo va a direccionar hacia la metodología o el enfoque inductivista, ¿verdad? O sea, el método inductivo va a consistir en que se va a partir de conocimientos particulares para ir a lo general. Sin embargo, lo anterior a eso era deductivo, del conocimiento general, se divide en partes. Pero eso se puede dar un retorno que sería la síntesis para volver a lo general, de lo general a lo particular y lo particular a lo general. Y hoy día tenemos nosotros la obligación de manejar todos los enfoques. Él clasifica la ciencia y se funda en las facultades humanas cognitivas, distinguiendo tres: la memoria, que está dentro de la historia; la fantasía, que es la poesía; y el entendimiento, la teología natural, cosmología o ciencia de la naturaleza y antropología. O sea que él divide en la memoria, la fantasía y el entendimiento. Son clasificaciones que se vienen dando así dentro también del proceso que a cada uno le corresponde vivir. Tenemos también de otro curso de positivista, vamos a decirle, Augusto Comte, el representante, y en su filosofía positiva, de hecho que él va a poner en primer lugar la ciencia, ¿verdad? La ciencia positiva. A partir de ahí el conocimiento es mucho más restringido. ¿Por qué? Porque el positivismo valida solamente conocimiento científico como auténtico. Los otros sí podían ser absurdas, como la religión, como la metafísica, que en esos tipos de términos ellos se pronunciaban. Y hace ese orden en cuanto a división: matemática, astronomía, física, química, biología y sociología. En su momento la sociología también era una ciencia que al menos Augusto Comte, en cuanto a su apreciación, intentó hacer el mismo o aplicar el mismo método a las ciencias duras como hoy se conoce. Pero se dan cuenta también que el comportamiento social puede ser muy diferente y necesita de otro tipo de método en cuanto a su aplicación. Por eso, en principio, llamaban la física social. O sea que es como querer aplicar
los métodos de las ciencias naturales a los métodos de las ciencias sociales. Hoy día sí hay una frontera ya bien definida y se puede entonces saber en qué consiste esa división. Otro que hizo también la clasificación es Spencer. Él distingue la forma que nos aparecen los fenómenos, que denomina ciencias abstractas. Y dentro de eso está la lógica y la matemática. Estos recursos usó, o va a usar más adelante, Mario Bunge, ¿verdad? Y aquellas ciencias que estudian los fenómenos mismos, la ciencia abstracta o concreta. Ahí está la mecánica, la física, la química. Y la ciencia concreta, que es la astronomía, geología, biología. Se dan cuenta que cada autor también, eh, que tiene la posibilidad de leer al otro, y a veces utiliza la idea, algunas ideas, y otras veces lo modifica en parte, y otras veces lo modifica en forma completa. Y en la medida que se acerca más al siglo XX, entonces evidentemente que va a tener más posibilidades de conocer más, de leer más a los anteriores, y de acuerdo a eso también va haciendo su clasificación. Y llegamos a la actualidad, que la clasificación más completa y más aceptada es justamente el que hizo Mario Bunge, las ciencias ideales o formales y ciencias reales, que las fácticas naturales. Entonces, pero también se complementan. Sí o sí, lo que hacemos en el mundo real requiere de un fundamento lógico que va a permitir explicar la validez del conocimiento y la validez también del método científico o del método que se utiliza para llegar a lo que se llama ciencia más adelante. Las ciencias formales, sabemos que son objetos ideales. Nosotros no podemos palpar, no podemos ver, pero entendemos que corresponde al sentido, como la lógica. Y los objetos reales, materiales, se va a basar en la observación. De hecho, que la observación es el fundamento y es el método por excelencia de las ciencias experimentales. Se utiliza mucho y no hay un camino muy diferente en cuanto a eso. Al mismo tiempo, mencionamos también las ciencias sociales, que se basa ya en lo concreto. Y, como le había dicho, hay una distinción a partir de cierto momento en cuanto a métodos que utiliza las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque trata el comportamiento del sujeto dentro de un grupo. Ya eso no se puede, pues, hacer una hipótesis. Yo no puedo, pues, decir, el grupo de estudiantes de la especialidad en metodología de investigación científica van a tener el comportamiento, porque no puedo anticiparme. Solamente con la observación así directa puedo determinar qué nivel de participación lo tienen en la clase de epistemología los estudiantes de esta especialidad. Y el término ciencias sociales, entonces, es una denominación genérica para aquella disciplina o campo del saber que reclaman para sí misma la condición de ciencia. Le costó muchísimo frente a la epistemología. La epistemología es exigente, le va a hacer la misma pregunta que le hace a las ciencias naturales. Por esa razón que también ustedes van a escuchar en algún momento que se habla de ciencia frágil. Hoy día las ciencias sociales también tienen un estatus epistemológico como debería de ser. Incluso ahí está la didáctica, ¿no? Que al utilizar métodos científicos dentro de su esquema de conocimiento que le hace llegar al grupo de estudiantes, entonces desde ese punto de vista se puede decir que es una ciencia. Lo mismo pasa con sociología, lo mismo pasa con antropología y otras tantas ciencias que tenemos también dentro de lo que se denomina ciencias sociales. Y se dedica al estudio en diferentes aspectos
de algún elemento de la sociedad. Estudiar el origen del comportamiento individual, colectivo, buscando descubrir las leyes sociales que la determinan y que se expresan en el conjunto de las instituciones y sociedades humanas. Se puede también decir que las ciencias sociales se caracterizan por estudiar un aspecto específico del acto humano en un tiempo, lugar y cultura específica. Ahí está la parte histórica, la parte sociológica, la parte cultural. Es una combinación de elementos que de manera cooperativa actúan para que nosotros hoy día podamos manejar esa información en cuanto al criterio de sociedad, al criterio objetivo también en un sentido, si bien es más complicado para las ciencias sociales alcanzar el nivel de objetividad como tienen las ciencias naturales, porque se trata de comportamientos, se trata de personas. Y la misma consulta que yo le había hecho en la parte final de la clase anterior, una pregunta para cada uno, he logrado encontrar la respuesta. Esa relación entre la filosofía y la ciencia, un poco la clasificación de la ciencia en cuanto a su evolución, la diferencia entre las ciencias sociales y ciencias naturales y la función de la epistemología respecto a esto que se podía determinar las ciencias duras y la ciencia frágil, ¿verdad? Son conceptos que ustedes van a escuchar mucho en su proceso también de encuentro que tienen en esta especialidad. Y si bien ya conocen, entonces simplemente lo hacen ya a manera de repaso en su mente y van a ir profundizando. Incluso ustedes pueden ya proyectarse a escribir un artículo científico, porque realmente el camino que están eligiendo nos orienta hacia la elaboración de documentos propios. Y hoy día lo que tiene un gran valor es la elaboración del artículo científico. A ver. Lo que se usa más, la pregunta de María Soledad, ¿cuál es, dijiste que es el autor de la clasificación más actual? Lo que se usa más es nuestro medio de Mario Bunge, que en la clase 1 está, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales dividen en lógica, matemáticas, por ejemplo, y las ciencias fácticas lo dividen en ciencias sociales y ciencias naturales. Y las ciencias sociales, como las naturales, se vuelven a dividir, como también ya sabemos, las ciencias sociales, los ejemplos que le estaba dando, sociología, antropología. En las ciencias naturales tenemos, por ejemplo, biología. Sin problema, María. A ver, ¿encontraron la respuesta? ¿Alguna consulta que tengan sobre esta clase? Nada, licenciado, está muy bien. Qué bueno. Está muy bien. Entonces ustedes lo que van a quedar a hacer ahora, de acuerdo a su planificación, la tarea que corresponde a la clase, que tienen tiempo hasta las 12:30 para entregar, y la otra también prestar atención, que hasta el miércoles lo podrán realizar.